Buenas tardes, maestro. Soy la alumna Leslie Caritza Betancur Urquiza y curso el segundo grado en la Universidad Pedagógica Nacional. Hoy vamos a explicar acerca del tema número 3 del capítulo La dialogicidad esencial de la educación como práctica de la libertad, del maestro Paulo Freire. Empezamos. En este capítulo habla sobre la dialogicidad que se establece entre el maestro y el alumno, puesto que en el hombre no se hace en el silencio, sino en la palabra, la acción y la reflexión. Ante ello se destaca el uso del diálogo como elemento de aprendizaje. El diálogo es un fenómeno por el cual se nos revela la palabra, de la que podemos decir que el diálogo mismo. Por ello, hay que buscar la palabra y sus elementos constitutivos. Descubrimos así que no hay palabra verdadera que no sea una unión inquebrantable entre acción y reflexión, y que por ende que no sea praxis. De ahí que decir la palabra verdadera sea transformar el mundo. La palabra inauténtica, por otro lado, con la que no se puede transformar la realidad, resulta de la dicotomía que se establece entre sus elementos constitutivos, en tal forma que, privada la palabra de su dimensión activa, se sacrifica también automáticamente la reflexión, transformándose en palabrerío, en mero verbalismo. Por ello, alienada y alienante. Es una palabra hueca de la cual no se puede esperar la denuncia del mundo, dado que no hay denuncia verdadera, sin compromiso de transformación ni compromiso de acción. La existencia, tanto humana, no puede ser muda, silenciosa, ni tampoco nutrirse de falsas palabras, sino de palabras verdaderas, con las cuales los hombres transforman al mundo. Existir humanamente es pronunciar el mundo, es transformarlo. El mundo pronunciado, a su vez, retorna problematizado a los sujetos pronunciantes, exigiendo de ellos un nuevo pronunciamiento. Los hombres no se hacen en el silencio, sino en la palabra, en el trabajo, en la acción y en la reflexión. El diálogo como encuentro entre los hombres para la tarea común debe ser, y actuar se rompe si sus polos pierde la humanidad. No hay diálogo tampoco si no existe una profunda fe entre los hombres, fe en su poder de hacer y de rehacer, de crear y crear, fe en su vocación de ser, que no es un privilegio de algunos elegidos, sino derecho de los hombres. Finalmente, no hay diálogo verdadero si no existe en sus sujetos un pensar verdadero, pensar crítico, que no aceptando la dicotomía del mundo, hombres, reconoce entre ellos una inquebrantable solidaridad. Este es un pensar que recibe la realidad como proceso que la capa en constante devenir y no como algo estático. Una tal forma de pensar no se dicotomiza a sí misma de la acción y se empapa plenamente de temporalidad, a cuyos riesgos no teme. Para el pensar ingenuo, lo importante de la acomodación de este presente es normalizado. Para el pensar crítico, la permanente transformación de la realidad, con vistas a una permanente humanización de los hombres. Para el pensar crítico, diría Pierre Furter, la meta
no será ya eliminar los riesgos de la temporalidad, adquiriéndome al espacio garantizado, sino temporalizar el espacio, el universo. No se me revela, señala Furter, en el espacio, impidiéndome una presencia maciza a la cual solo puede adaptarme, sino se me revela como campo, un dominio que va tomando forma en la medición de mi acción. Para el pensar ingenuo, la meta es apagarse en el espacio garantizado, ajustándose a él, y así negar la temporalidad. Se niega a sí mismo. La educación auténtica, repetimos, no se hace del A para el B o del A sobre el B, sino A con B, con la medición del mundo que impresiona y desafía a unos y a otros, originando visiones y puntos de vista, visiones impregnadas de anhelos o desanhelos, o dudas y desesperanzas, y de esperanzas o desesperanzas, que implican temas significativos, en base a los cuales se constituirá el contenido problemático de la educación. El diálogo es un fenómeno por el cual no se revela la palabra, de la que podemos decir que es un diálogo mismo. Por ello, hay que buscar la palabra y sus elementos constitutivos. Descubrimos así que no hay palabra verdadera, que no sea una unión inquebrantable entre acción y reflexión, y por ende que no sea praxis. La palabra auténtica no puede transformar la realidad, es privada de su dimensión activa, se transforma en palabrería, en mero verbalismo, palabra alineada y alineante, de la que no hay que esperar la denuncia del mundo, pues no se posee compromiso al no haber acción. Sin embargo, cuando la palabra hace exclusiva referente a la acción, se convierte en activismo, minimiza la reflexión, niega la praxis verdadera e imposibilita el diálogo. Los hombres no se hacen en el silencio, sino en la palabra, en el trabajo, en la acción y en la reflexión. El diálogo implica un encuentro entre hombres para la transformación del mundo, por lo cual se convierte en una exigencia existencial. Para Freire, la palabra tiene dos fases constitutivas: indisoluble, acción y reflexión, ambas en relaciones dialécticas. Establece la praxis del proceso transformador. La reflexión sin acción se deduce a un verbalismo estéril, la acción sin reflexión al activismo. La palabra verdadera es la praxis, porque los hombres deben actuar en el mundo para humanizarlo, transformarlo y liberarlo. No hay diálogo verdadero si no existe un sujeto, un pensar verdadero, pensar crítico, basado en la permanente transformación de la realidad con vistas a una permanente humanización de los hombres. Otra característica de la cual antidiolicidad de la manipulación es a través de la ideología, en la que busca conformar a las personas en base a presupuestos. En ocasiones, la manipulación se da a través de pactos con la ventaja para los oprimidos. De la misma forma, se imponen modelos de la vida burgués que entre mesas populares encuentran terreno fértil para lograr manipulación oculta en discursos. Sin embargo, la organización como antídoto para algo absoluto. Sería todo, maestro, acerca de lo que yo le entendí del capítulo número 3, acerca del maestro Paulo Freire. Gracias.